Imagina ser vendido por tus propios hermanos, tener que vivir como esclavo en una tierra extranjera, ser traicionado, encarcelado injustamente, y aún así llegar a lo más alto del imperio más poderoso del mundo. Esta es la historia de José, el joven que soñaba demasiado alto y que pagó un precio muy alto por ello. Pero también es la historia de un corazón que nunca se quebró. Si alguna vez te has sentido rechazado, olvidado o traicionado, quédate hasta el final, porque esta historia puede transformar tu forma de ver el dolor, el perdón y tu propósito. José nació en una familia dividida por la competencia y el dolor. Era el hijo número 11 de Jacob, pero el primero de Raquel, la mujer que Jacob amaba con el alma. Desde su nacimiento, algo en él parecía distinto. No solo era inteligente y sensible, también tenía una manera única de observar el mundo, como si siempre estuviera mirando algo más allá de lo visible. Desde pequeño, fue evidente que Jacob tenía un afecto especial por él. Le hablaba con dulzura, lo escuchaba con atención y, como símbolo visible de ese amor, le regaló una túnica de muchos colores. No era una simple prenda, era un mensaje, claro y contundente. Tú eres diferente, tú eres mi elegido. Pero lo que para José era una señal de cariño, para sus hermanos fue una herida abierta. Cada color de esa túnica les recordaba que ellos eran menos. Pero lo que verdaderamente encendió el fuego del conflicto no fue la túnica, fueron los sueños. José comenzó a tener visiones nocturnas. En una, veía manojos de trigo en el campo, el suyo erguido mientras los de sus hermanos se inclinaban ante él. En otra, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban frente a él. Su voz, inocente y sincera, compartía estos sueños sin imaginar el peso que llevaban. No era arrogancia, era asombro. Era esa mezcla de ingenuidad y fe que solo los jóvenes tienen cuando sienten que algo grande está por venir. Pero sus hermanos no lo veían así. Para ellos, José era un problema, un soñador molesto, un símbolo viviente de todo lo que no tenían. Y cada palabra suya, cada gesto, cada mención de otro sueño, los empujaba un poco más hacia el resentimiento. Mientras tanto, José crecía ajeno al odio que se gestaba a su alrededor. No porque fuera ingenuo, sino porque su corazón no sabía imaginar ese tipo de oscuridad. Él creía en la familia, creía en el amor de sus hermanos, en la protección de su padre, en el propósito que ardía en su interior cada vez que cerraba los ojos por la noche y veía algo que aún no existía. Su vida, hasta ese momento, parecía tocar el cielo. Era el hijo amado, el niño de los sueños, el preferido de su padre y, quizás sin saberlo, el portador de una promesa divina. Pero lo que no sabía es que cuando uno es portador de sueños grandes, a veces primero tiene que pasar por el fuego, porque los sueños que vienen de lo alto no se cumplen sin oposición. Y así, sin advertencia, la vida de José estaba a punto de cambiar para siempre. Lo que comenzó como envidia silenciosa entre hermanos se transformaría en traición. Un simple viaje al campo para buscar a sus hermanos terminaría en una fosa oscura, en unas manos amarradas, y en una caravana que lo llevaría lejos de su tierra, de su padre y de todo lo que conocía. Pero incluso en ese inicio de tragedia, el propósito seguía intacto. Una mañana, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que pastaban los rebaños lejos de casa. No era un encargo inusual, pero esa caminata marcaría el fin de su infancia. Mientras avanzaba por los campos de Siquem, con su túnica resplandeciente bajo el sol, José no imaginaba que el paisaje que conocía también sería el último que vería como hombre libre. Sus hermanos lo vieron desde lejos, y en lugar de alegría, sus corazones se llenaron de una oscuridad que ya no podían contener. «Ahí viene el soñador», murmuraron entre ellos. Pero esta vez no era solo una burla, era una sentencia. En sus mentes, los sueños de José no eran solo fantasías, eran amenazas. Si esos sueños se cumplían, ellos quedarían humillados. Él sería el superior, el elegido. Y eso, para ellos, era insoportable. El plan fue brutal y rápido. Primero pensaron matarlo. Uno de ellos, Rubén, logró convencerlos de que lo arrojaran a un pozo seco. Tal vez lo hizo por miedo a la culpa, o tal vez aún quedaba algo de conciencia en él. Pero mientras Rubén se alejaba por un momento, el resto de los hermanos tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: vender a José como esclavo a una caravana de comerciantes ismaelitas que pasaba por el camino rumbo a Egipto. 20 piezas de plata fue el precio. 20 piezas, por un hermano, por una vida, por un alma. Y mientras las monedas tintineaban en sus manos, José era atado, subido a la caravana y llevado lejos, sin comprender aún qué había hecho para merecer eso.
Tal vez gritó, tal vez lloró, o tal vez, en su asombro, solo guardó silencio mientras el polvo del camino sepultaba lo que quedaba de su inocencia. Sus hermanos, por su parte, mancharon su túnica con sangre de animal y regresaron a casa con una mentira que destrozaría el corazón de Jacob. Al ver la prenda, el padre cayó al suelo, rasgó sus vestiduras y entró en duelo, convencido de que su hijo había sido devorado por una bestia. Nadie le dijo la verdad. Nadie se atrevió a mirar sus ojos llenos de lágrimas y confesar lo que realmente había pasado. Y mientras Jacob lloraba en Canaán, José llegaba a Egipto, solo, herido, traicionado, despojado no solo de su túnica, sino también de su mundo entero. Lo que había sido un hogar lleno de promesas se convirtió en un recuerdo distante, y su nuevo destino era un país extraño, con un idioma que no entendía, costumbres que no conocía y un futuro que no podía ver. Pero aunque sus pies ahora caminaban en tierra ajena, los sueños no se habían ido. El propósito seguía ardiendo, enterrado bajo el dolor. Sí, pero aún vivo. Porque a veces, los sueños más grandes necesitan pasar primero por los lugares más oscuros. Y fue allí, en la tierra del exilio, donde comenzaría la siguiente prueba. Una prueba aún más difícil que la traición. Ser fiel en la injusticia, mantener la integridad cuando todo alrededor empuja a la rendición. Porque lo que venía a continuación no era la liberación, sino el descenso más profundo. José fue vendido como esclavo en Egipto y comprado por Potifar, un oficial de alto rango, capitán de la guardia del faraón. En esa casa, donde era visto como simple propiedad, comenzó a florecer algo inesperado. José no permitió que su corazón se envenenara por el odio. No maldijo, no se rindió. En lugar de eso, trabajó con excelencia, con dignidad, con una sabiduría que no venía del mismo, sino de algo más grande que lo sostenía por dentro. Poco a poco, Potifar notó algo en él. Un favor invisible, un orden especial en todo lo que tocaba. Y así, lo promovió, dándole control total de su casa y de todo lo que poseía. José había pasado de esclavo recién llegado a administrador de confianza. Una muestra clara de que, incluso en tierra extraña, lo divino seguía con él. Pero cuando todo parecía ir mejor, otra sombra se acercó, esta vez no con cadenas, sino con deseo. La esposa de Potifar comenzó a mirarlo con insistencia. No era solo atracción, era obsesión. Día tras día lo acosaba, sus palabras llenas de seducción y manipulación. Le ofrecía placer, poder, escape. José tenía la oportunidad de disfrutar de un momento de satisfacción en medio de su dolor, pero él sabía algo que ella no. Su dignidad no estaba en venta. No traicionaría a su amo, ni a su Dios. Un día, cuando se quedó solo en casa, ella lo tomó por la túnica e insistió una vez más. José huyó, no discutió, no razonó, no se quedó un segundo más. Corrió, porque a veces la mayor valentía es saber cuándo escapar. Pero su túnica quedó en sus manos, y con ella la mentira. Humillada por el rechazo, la mujer gritó y acusó a José de intentar abusar de ella. La injusticia fue instantánea. Sin juicio, sin preguntas, sin oportunidad de defenderse, José fue arrojado a la cárcel, un lugar oscuro, donde los sueños se apagan y las esperanzas mueren lentamente. Pero en esa prisión, José volvió a demostrar quién era. Incluso allí, no dejó de servir, no dejó de creer. Su actitud, su sabiduría, su capacidad de consolar a otros, comenzaron a brillar incluso entre rejas. El jefe de la prisión lo puso a cargo de los demás prisioneros, y nuevamente, donde parecía que todo había terminado, brotaba un nuevo comienzo. Un día, llegaron dos nuevos presos, el copero y el panadero del faraón. Ambos tuvieron sueños inquietantes, y José, sin arrogancia pero con certeza, los interpretó. A uno le predijo restauración, al otro, muerte. Y los sueños se cumplieron exactamente como él lo dijo. Al copero le pidió una sola cosa: cuando vuelvas a estar con el faraón, recuérdame. Pero los días pasaron, los meses también, y el copero, como tantos antes, se olvidó. Y José volvió a quedar solo, silenciado, olvidado por el hombre, pero no por Dios, porque a veces los retrasos no son negaciones, son preparaciones. Y el silencio que a veces sentimos como abandono es en realidad el telón bajado antes del acto más grandioso de la obra. Lo que José aún no sabía es que sus días en la cárcel estaban contados, que su historia estaba a punto de girar de manera tan drástica que pasaría de las sombras más profundas a la luz más alta de poder. Pasaron 2 años.
2 años de silencio en piedra. José seguía entre barrotes, olvidado por el hombre, pero sostenido por algo que él no podía ver, pero sí sentir, una mano invisible que seguía guiando cada paso, incluso cuando todo parecía estático. Su fe ya no era teoría, era su aire, su forma de seguir adelante cuando no había razones visibles para hacerlo. Pero arriba, en el corazón de Egipto, el faraón, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, no podía dormir. Sus sueños lo perturbaban. Vacas flacas devorando vacas gordas. Espigas marchitas consumiendo espigas llenas. No entendía. Y peor aún, nadie podía explicarlo. Los magos y sabios del reino fracasaban una y otra vez. Era más que un mal sueño. Era una señal que nadie podía descifrar. Y en ese momento de confusión, como un eco del pasado, el copero recordó a aquel hebreo de ojos serenos, que en la prisión había leído sus sueños como si hubiera estado dentro de ellos. Se acercó al faraón con cautela. Majestad, cuando estuve encarcelado, conocí a un joven que interpreta sueños con exactitud divina. José fue llamado de inmediato. Lo sacaron de la cárcel con prisa. Lo afeitaron, lo vistieron. En cuestión de horas, pasó de ser un número más en una celda a estar de pie frente al trono de Egipto. Pero él no se postró ni tembló, porque aunque estaba frente a un rey, sabía que hablaba en nombre de otro rey, más alto y eterno. El faraón le explicó los sueños, esperando respuestas. Y José, sin titubear, respondió con una humildad que brillaba más que el oro del palacio. No está en mí. Dios dará una respuesta de paz. Entonces interpretó. 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre tan severa que borrarían la memoria de los buenos tiempos. Pero no se detuvo ahí. Propuso una estrategia. Designar un hombre sabio que administre los recursos durante los años de abundancia para salvar al pueblo durante la crisis. El silencio se apoderó del palacio, hasta que el faraón habló. ¿Dónde encontraremos a un hombre como este, en quien habita el Espíritu de Dios? Y sin más, colocó su anillo en la mano de José, símbolo de poder imperial. Le dio autoridad total, un nuevo nombre egipcio, Safnat Panea, ropas de lino fino, un carruaje real y una esposa. Aquel joven hebreo, vendido como esclavo, ahora gobernaba Egipto. Pero lo que más marcó este ascenso no fue poder, sino la fidelidad silenciosa de José durante años de dolor. Porque no se trataba solo de sabiduría, se trataba de carácter, de cómo reaccionó cuando nadie lo miraba, de cómo siguió creyendo aun cuando todo parecía perdido. Egipto entero se benefició de esa constancia invisible. Durante los años de abundancia, José trabajó con precisión, almacenando el grano en grandes ciudades, preparando al país para lo inevitable. Cuando llegó la hambruna, el mundo entero acudió a Egipto, y entre los rostros cansados que se acercaban, llegaron ellos, los mismos que lo habían vendido, los hermanos que lo arrancaron de su juventud. Y así, sin anunciarse, el momento más íntimo doloroso de su vida volvió a tocar la puerta. Esta vez, con una pregunta silenciosa. ¿Te atreverás a perdonar? Los años habían pasado, pero los rostros eran los mismos, solo más gastados, más cansados. 10 hombres hebreos llegaron a Egipto, hambrientos, buscando alimento como miles de otros. Nunca imaginaron que tendrían que postrarse ante el segundo al mando del imperio, y mucho menos que ese hombre era el hermano que ellos mismos habían traicionado. No lo reconocieron. ¿Cómo podrían? El muchacho con túnica de colores ahora vestía con lino real. Su acento era egipcio, su porte el de un príncipe. Pero José sí los reconoció, al instante, y en ese momento no los odió, no gritó, no los mandó encerrar. Algo más complejo y más humano ocurrió dentro de él. Tembló, no de miedo, sino de emociones acumuladas. La herida nunca cerrada volvía a abrirse, y con ella una oportunidad, vengarse o sanar. José decidió no rebelarse de inmediato. En lugar de eso, los puso a prueba, no para humillarlos, sino para ver si habían cambiado. Les habló con dureza, les hizo preguntas, les acusó de ser espías. Pero su mirada no era de rencor. Era la mirada de alguien que quiere saber si es seguro volver a confiar. Pidió que trajeran a Benjamín, su hermano menor, el único que compartía su misma madre. Cuando lo vio llegar, casi no pudo contener el llanto. Salió de la habitación, se escondió y lloró, porque el corazón de José, aunque forjado en hierro por el sufrimiento, seguía siendo blando en lo profundo. Entonces vino la prueba final.
Les colocó una copa de plata en el saco de Benjamín y los acusó de robo. Quería ver. ¿Lo abandonarían también a como lo hicieron con él mismo años atrás? Pero esta vez fue diferente. Judá, el mismo que lo había propuesto para ser vendido, se ofreció como esclavo a cambio de Benjamín. Imploró, rogó. Dijo palabras que José nunca imaginó escuchar. Mi padre no soportaría perder a otro hijo. Fue en ese momento cuando las piezas encajaron. Ya no eran los mismos. El odio ya no estaba. El ego había muerto. El arrepentimiento era real. Y entonces, José ya no pudo seguir fingiendo. Ordenó a todos salir de la sala, y cuando se encontró solo con ellos, rompió en llanto. «Yo soy José», dijo entre lágrimas. «¿Vive aún mi padre?» Sus hermanos quedaron en shock. El mundo se les derrumbó en un instante. Pero no hubo castigo. No hubo venganza. Solo abrazo. Solo llanto. Solo un reencuentro tan profundamente humano que rompió años de distancia en un solo momento. «Vosotros pensasteis mal contra mí», les dijo, «pero Dios lo encaminó a bien». Fue una frase que no solo describía su historia, sino la historia de todos aquellos que han sido heridos y eligen sanar. José no ignoró el dolor, pero tampoco permitió que ese dolor lo transformara en otro agresor. Escogió algo más difícil, restaurar lo que había sido roto. Envió provisiones, carros, cartas. Invitó a su padre Jacob a venir a Egipto. Y cuando finalmente se encontraron, el hijo que él creía muerto lo abrazó con fuerza. «Ahora puedo morir tranquilo», dijo Jacob, «porque he visto tu rostro». El reencuentro no solo cerró una herida familiar, restauró generaciones. Y todo porque uno eligió perdonar. Pero la historia aún no había terminado. Porque incluso en el final de sus días, José tenía un mensaje más que entregar, uno que no hablaba del pasado, sino del futuro. La familia de José fue recibida en Egipto con honor y protección. Por orden del faraón, se establecieron en la región de Gosén, una tierra fértil, alejada del centro egipcio, pero llena de provisión. Allí vivieron en paz, con alimento en abundancia, en medio de una hambruna que seguía azotando al resto del mundo. Todo esto, gracias al joven que un día fue despreciado, vendido y olvidado, y que ahora era el salvador silencioso de su generación. Años pasaron, y la vida continuó. José cuidó a su padre Jacob con ternura, como un hijo que nunca dejó de anhelar el calor de su hogar. Estuvo a su lado hasta el último aliento. Cumplió el deseo de su padre llevándolo a Canaán para enterrarlo junto a Abraham e Isaac. Aquel acto no fue solo obediencia, fue honor. Un tributo al pasado, una raíz clavada en la tierra de la promesa. Pero cuando Jacob murió, el miedo se apoderó nuevamente de los hermanos de José. Pensaron que el perdón había sido una máscara para proteger al padre, que ahora, sin Jacob, José tomaría represalias por el daño del pasado. Se arrodillaron ante él, ofreciéndose como siervos, listos para pagar por lo que habían hecho décadas atrás. Y entonces, José hizo algo que pocos tienen el corazón para hacer. Lloró. Lloró al ver que aún dudaban de su perdón. Lloró porque entendía que ellos aún vivían presos de una culpa que él había liberado hacía mucho. Les habló con la suavidad de un hombre completamente libre. «No tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, salvar la vida de muchos». Con esas palabras, rompió no solo el ciclo de dolor familiar, sino uno de los mayores ciclos de la humanidad, responder mal por mal. José no fue débil, fue valiente, porque perdonar no es olvidar, es decidir que el dolor ya no tendrá la última palabra. Y así vivió el resto de sus días. Vio crecer a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Enseñó a las nuevas generaciones a no dejarse consumir por el pasado, sino a vivir con la mirada puesta en el propósito eterno. Y cuando su hora llegó, José llamó a su familia y les recordó algo más importante que el poder o la comodidad, la promesa. Dios ciertamente los visitará. Y cuando eso ocurra, llévense mis huesos con ustedes. Aún al morir, José pensaba en el futuro, en la tierra prometida, en la fidelidad de un Dios que nunca olvida. Fue embalsamado como un príncipe de Egipto, pero pidió que sus restos no quedaran allí, porque José sabía que Egipto fue parte del camino, pero no era el destino final. Su vida nos enseña que los sueños pueden ser retrasados, pero no destruidos, que las traiciones no anulan el propósito, que el perdón puede sanar generaciones, y que la fe, incluso al borde de la muerte, sigue siendo la brújula que guía al alma. Gracias por quedarte hasta el final.
Gracias por permitirnos acompañarte en este viaje emocional, humano y profundamente espiritual. Si esta historia habló a tu corazón, te invitamos a compartir este video, suscribirte al canal y dejar tu reflexión en los comentarios. Tal vez alguien más necesita oír lo que tú hoy recibiste. No olvides esto: Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima, cada pérdida, cada noche oscura puede ser parte de un plan mayor. Tal como lo fue en la vida de José, también puede serlo en la tuya. Dios te bendiga. Y recuerda, lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo usará para levantarte.